Sean bienvenidos una vez más a Enganchados, el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan. Miren, sean bienvenidos a un nuevo episodio más de Enganchados. Estoy feliz de que además no estoy solo, estoy con Nina, que es una psicóloga increíble y la tengo aquí el día de hoy, ya te voy a dar el pase, porque hay una película que está rompiendo récords de taquilla, que es Intensamente 2, o sea, el primer fin de semana ya se convirtió en una de las películas animadas con mejores estrenos en la historia y ayer o hoy en la mañana vi una noticia que hablaba de que seguía rompiendo récords y si sigue así seguramente se va a posicionar entre una de las películas animadas más taquilleras de la historia del cine. Entonces hoy yo quería analizar por qué, cómo lo logró. Es el marketing, es la nostalgia, es lo que tiene adentro. Y como no lo quería hacer solamente yo, sino que quería una experta en el área de la mente, del conocimiento de la mente humana para hablar de eso. Entonces, bueno, Nina, bienvenida al podcast. Las cámaras son tuyas. Cuéntanos un poco qué es todo lo que tú haces para que la gente te conozca más. Bueno, yo soy psicóloga y soy psicodramatista, que es un tipo de terapia que usa el teatro como herramienta para intervenir la psique. Además soy psicóloga con perspectiva de género, feminista, soy comediante y armo mis rollos por ahí en el escenario, digo mis verdades por ahí. Y además tengo una metodología llamada Flor de Loto para acompañar víctimas de violencia, tanto mujeres como de la comunidad, que tengo 5 años creando como esta metodología a través del psicodrama. Y bueno, quiero que todo el mundo sea protagonista de su propia historia y cree su propia película. Me encanta, yo lo sabía, bueno, obviamente añadiendo extras a ese inmenso currículo. Número 1, ha sido mi terapeuta aquí en Caracas, así que estoy muy feliz de compartir cámara contigo y poder conversar contigo de esto. Y además también es parte del Observatorio de Violencia LGBT aquí en Venezuela, que es una organización que hace cosas increíbles por la comunidad aquí en nuestro país. La vamos a comentar dentro de un rato más sobre eso. Y yo sabía que eres la perfecta porque como escucharon bien en su currículo, tienes arte, hay cine, hay teatro, hay dramatización, además psicología. Eras perfecta para que analicemos intensamente, hablemos de cómo esta película es tan impactante. Y creo que una de las cosas que más interesantes me parece de esta película es que impacta de manera diferente a cada persona. Uh-huh. Creo que las experiencias de vida influyen muchísimo de qué manera tú recibes y entiendes esta película. Uh-huh. Entonces, lo primero que te quería preguntar, ¿qué tan esta película ilustra cómo son los procesos emocionales de la mente a través de una película animada? ¿Qué tan exacto es? ¿Qué tan correcto es esta representación? Bueno, a través de la neurociencia, o sea, está basada en una teoría psicológica que es la neurociencia, una rama, okay. Y está bastante bien representada, ¿no? Obviamente muy metafórico, ¿no? Claro. Porque las emociones no son unos muñequitos en nuestra cabeza. En nuestra cabeza hay neuronas que se conectan y funcionan a través de funciones químicas. Entonces, bueno, pudiera ser una metáfora bastante real. De hecho, como la estructura de cómo está formado, ¿no? Toda la visual de cómo es nuestro cerebro está muy clara en donde está la biblioteca de los pensamientos, donde está la amígdala. Nosotros tenemos nuestra amígdala, que es donde están nuestras emociones en el medio de nuestro cerebro, el neocórtex, que es donde están los pensamientos, nuestro cerebro reptiliano. O sea, está muy bien representada, es muy del imaginario, ¿no? Pero sí es como bastante real. De hecho, por eso es que la taquilla es tan grande, porque es que es literalmente lo que nos pasa. Sí, claro, y que me imagino que no es porque obviamente el público en general no conoce todos estos detalles que tú estás mencionando, pero como conecta con tantas cosas humanas y de sentimientos, te vas a sentir reflejado. Es así. En algún momento allí te vas a sentir reflejado porque es eso. Obviamente sabemos que, bueno, dicen ustedes los científicos que no tenemos personitas dentro de la cabeza, pero sabemos, pero los procesos, de la manera que, por ejemplo, como hablan de que se va creando la identidad de Riley a medida de cada uno de esos recuerdos, esos procesos que sean tan basados a cómo se forma la identidad de una persona, sobre todo que estamos viendo un adolescente, que es en esa época donde nosotros como humanos... Empieza la crisis. Mi identidad, que ya tuvo una crisis, y la vivimos, y una crisis que pasó creo que en 2 días, 3 días. Sí. O sea, la película pasa en 3 días y pasa de todo. En el caos. Ella va y viene. Ella no entiende. Y que Riley tiene también esa posibilidad de que ella logró
salir de todo sin terapia. Sí. Tuvo un hogar bastante estable. Envidiamos a Riley por eso. Entonces, ahora, basado en esto, yo siento que hay muchos momentos importantes en la película. ¿Cuáles fueron para ti los momentos que más te gustaron? Bueno, me estás poniendo ahí. No, date. Yo te comento los tuyos, yo los míos. Y de estos momentos que me cuentes, ¿cuál crees tú que sea como el eje más importante de esta película? Mira, para mí lo más importante primero es la simbología de felicidad, botando los pensamientos que no le gustan para detrás de la mente. Olvidemos que esto pasó. Eso me parece épico porque es algo que hacemos y es muy importante para el resto de la película, porque ese es el conflicto principal, es donde empieza todo el rollo. Me gusta además la explicación de cómo se crea la identidad a través de experiencias de vida y pensamientos. Eso me pareció bello. Creo que es la mejor explicación que podían haber dejado. Me parece muy bonito cómo cambiaron las islas de personalidad y cómo se movió la familia para abajo, porque es un adolescente y en la adolescencia los amigos son nuestro sistema de referencia. ¿Qué más me gustó? Las emociones nuevas, bella, el conflicto de que se vayan las emociones principales reprimidas a través de los pensamientos reprimidos, ese es el símbolo, y se queden solo las emociones sociales. Por eso es que empieza la crisis, porque está esta búsqueda de lo único que me valida es el exterior y no me valido yo internamente, ¿no? Entonces está la vergüenza, la envidia, todo a través de lo externo, y por eso como que empieza la crisis, ¿no? ¿Qué otros momentos? El sarcasmo, amo el sarcasmo. Y esta romper el flujo del pensamiento a través del sarcasmo. Pausa, explícame eso. Ayer la vi de nuevo, la película ya la he visto 2 veces, y el sarcasmo me da un poco de curiosidad. No entendí completamente por qué cuando empezamos a ser sarcásticos, bueno, Riley es sarcástica en esta escena, porque bueno, ya está hablando de algo que le da pena. Ajá, que le da pena. ¿Por qué crees que rompa el flujo del pensamiento? Bueno, primero además rompe un pedazo del cerebro, o sea, imagínate el nivel. Es importante porque es a través de Nui que pasa el sarcasmo. En Nui es como el desinterés. Pierdo interés en las cosas que me gustan, pierdo interés en mí misma. Es como la representación de la crisis de identidad en sí. Y es como romper ese flujo natural que debería pasar dentro de nuestra cabeza. Entonces quitas como un pedazo de ti. Y por eso se hace un abismo, literal. Y además todo el mundo empieza a hablar como de sarcasmo. Entonces, como que rompes el sistema de comunicación dentro de tu cabeza y empieza a existir como esta confusión de quién soy, qué me gusta. Por eso es que incluso a mí en Nui me parece bellísimo. Ojalá si sacan una tercera película haya un poco más de muestra de cómo es esta emoción. Porque cuando tú estás en Nui te puedes deprimir. O sea, porque pierdes interés hasta en el mundo. O sea, está acostado en un sofá con un teléfono. Todos hemos estado en Nui. Y es como esta cosa de me separo de mí. O sea, estoy totalmente alejada de mí misma. Sí, eso es importante. Sí. Bueno, lo otro que me gustó mucho es rabia cambiando y mutando. Bueno, todo el cambio de todas las emociones, pero la rabia me pareció bello. Porque es como el control de la ira puede hacer que la rabia sea tu mejor herramienta y no tu enemigo número 1. No sé si recuerdas, yo hasta aquí estamos echando todo el cuento de la película. No, yo voy a poner que es con spoilers al inicio. Spoiler. Pero el final, cuando están perdidas las emociones que están al final del flujo de pensamiento, el único que se le ocurre cómo salir de ahí es a la rabia. No sé si recuerdas que él llama a Bolsi. Sí, llama a Bolsi. Y es el que consigue las herramientas, y al final el que se queda con el koala y con Bolsi es la rabia, porque es que la rabia es nuestra herramienta para solucionar los problemas. Es que me encanta que digas eso, porque de alguna manera, a pesar de que es obvio y es extraño lo que voy a decir, nosotros creemos que ciertas emociones no deberíamos tenerlas. Y la película nos los expresa. Pero cuando estamos viendo la película, nosotros decimos, por ejemplo, en la primera, hay alegría, como tristeza no va a ser necesaria. O hay alegría, como no va a ser necesario los buenos recuerdos, los malos recuerdos. Pero entonces pero en la vida real, cuando nosotros vamos y caminamos, sí pensamos eso, sí sentimos que quizás la ira no es muy buena. Recuerdo que quizás en una de nuestras sesiones hablábamos sobre la ansiedad, de que cómo queremos, pero la ansiedad también es útil de alguna forma, y lo vemos representado dentro de la película, solamente obviamente las cosas que podemos
podemos controlar y no las cosas que no podemos controlar. Entonces, siento que la manera en que el guión, por lo menos desde esta 2, logra conectar y crearte un proceso. En la primera vimos como alegría y se las pasé con tristeza, pero esta vez vimos alegría viajando con las otras emociones. Exacto. Con desagrado, con miedo y con ira, y podemos verlas como van desarrollando. Algo que mencionaste ahorita sobre las escenas importantes, y te lo quería preguntar, de que el inicio del conflicto es alegría botando los recuerdos malos que tiene. O sea, ya todos, bueno, la mayoría intuimos, esto va para mal, algo va a pasar con esto, porque no suena como es una muy buena idea. Nosotros naturalmente como seres humanos a veces hacemos eso. Sí. Tratar de ignorar las cosas malas que pasaron y fingir que nunca pasó. Sí, sí tendemos a hacer eso, y a través de la búsqueda de sentirme feliz todo el tiempo. Sí. Okay. Y tiende a pasar que reprimimos cosas de nosotros mismos porque pensamos que eso está mal. Sí. Yo creo que un ejemplo importante es que además Riley está en un entorno que es espectacular. Yo lo dije ayer, lo estaba diciendo ayer y me dijeron que no. O sea, Riley vive con una mamá bella que se sienta con ella en su momento de pubertad, le dice, mami, todo está bien. Su papá es súper respetuoso, con unas habilidades emocionales bellas. O sea, ¿por qué quiero decirte esto? Sobre todo porque estamos en el observatorio hablando de violencia. Entonces, imagínate un niño que le pegue. ¿Qué pensamiento está creando ahí dentro de su sistema de creencias y dentro de su identidad? O sea, obviamente tú vas a buscar votar todo eso, pero hay cosas que no puedes votar, ¿sí? Hablando de la identidad, por ejemplo, si nos vamos hacia la orientación sexual, de si nacemos con eso, que si los 7 años, que si los 4 años, esa discusión eterna que tiene todo el mundo. Imagínate si tú desde los 7 años sabes que te gusta el sexo opuesto y tú dentro de tu sistema violento te crean el pensamiento de que eso está mal. ¿De qué color va a ser ese sistema de creencias? Eso va a ser anaranjado, toda esa identidad, porque vas a pensar que tu orientación está mal. ¿Sí? O sea, sí. Estoy metiendo conflictos que no están, pero es un buen trabajo analizar, porque eso es lo que yo hablaba ayer con mi novio, porque es una de las cosas que ya te mencionaba. Creo que intensamente conecta de formas diferentes, claro, dependiendo de quién lo vea. Por ejemplo, yo le decía a Kenneth que él me decía, no, pero es que no puede ser tan intenso si hay niños. Yo le dije, hay gente que pudo haber tenido un ataque de ansiedad con la escena del ataque de ansiedad de Riley. Claro, total. Y él dice, pero es que yo no sentí eso, porque no lo has vivido, tus experiencias han sido diferentes, y es igual que Riley. Riley es maravillosa, Riley hasta tuvo un ataque de ansiedad y lo solucionó ella misma, sin haber ido a terapia antes. ¿Sí me entiendes? Otra persona le hubiese tenido que llevar a la enfermería en algún punto. Y yo le decía, ponte a analizar, Riley tiene todo lo que tú mencionaste, tiene unos padres increíbles, tiene amigos geniales, está en alguna posición de privilegio económico, porque no se ve como que esté sufriendo mucho. Si tú la ves, claro, también la película, para poder ilustrarte la mente de una niña, lo ideal es podértela lo más limpia que pueda, para que se pueda entender. Pero ahora todos pongamos tareas. Imagínense que a Riley le pegaron. A Riley la corrieron de su casa porque no solamente porque tenía una orientación sexual diferente, sencillamente porque ella no quería usar un vestido y la mamá le pegó. ¿Sí me entiendes? Ese tipo, empiecen a sumar o empecemos a sumar otras cosas. No hablemos, hay un discurso muy constante que vemos, sobre todo ahorita en el mes del Pride. Esto lo vemos todo el año, pero en el mes del Pride se escucha más. Piensen en los niños, que van a haber personas LGBT. Pongamos otros escenarios. Pongamos escenarios más comunes en Venezuela. Mi papá llegó borracho, por ejemplo, rompiendo las cosas de la casa. ¿Qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones se van formando en esa Riley que está viviendo eso? O que está viendo que mi papá se fue, tiene otra mujer, tiene otros hijos y a mí ya no me visitó más. ¿Qué cosas se están creando en la mente de este personaje? Entonces, yo digo que es impresionante, y aquí es lo que te quería hablar, te quería comentar, qué tan importante puede ser que el cine, o Intensamente en específico, esté colocando este tema sobre la mesa en la sociedad, donde la salud mental a veces pasa de tercer, cuarto, quinto plano. Sí, es que eso es lo que me parece importante, así como lo estamos discutiendo nosotros, probablemente lo ha discutido todo el mundo que ha visto la película. Como que mi vida no era así, como la de Riley. Pero creo que es importante, sobre todo, y creo que ese es el éxito de la taquilla de la película. La salud mental se ha vuelto primordial. Es un tema que se está discutiendo y que la verdad es muy difícil de explicar muchas veces. Necesitas muchísimas metáforas. Y gracias Intensamente por traernos la mejor metáfora que podías traer para los psicólogos. ¿Por qué? Porque no somos suficientes psicólogos.
y la necesidad de la salud mental es muy grande, ¿sí? Sobre todo post pandemia, o sea, han pasado un montón de cosas en el mundo que son muy complicadas, los índices de suicidio son muy grandes, entonces necesitamos ayuda, amigos, porque los psicólogos somos pocos. Y no todo el mundo lo puede pagar, no todo el mundo puede ir, o sea, hay un montón de cosas que creo que intensamente muestra la necesidad. O sea, que haya ese éxito de taquilla es la necesidad de la gente de ver más allá de lo que está viviendo o de cómo vivían nuestros papás, que a nadie le importaba, ¿no? Le estamos dando la importancia necesaria. Exacto, eso es lo que siempre hablo con mi mejor amigo, que él siempre me decía, la gente se molesta porque nosotros, esta generación, que nos llaman la generación de cristal, no estamos dispuestos a aceptar cosas que ellos sí aceptaron, que ellos sí se tuvieron que calar y nosotros no nos queremos calar, porque sabemos actualmente, gracias al internet, gracias a que ahora todos nos podemos comunicar, gracias a ahora que hay distintos programas de televisión y películas como esta, que entiendes la importancia, entiendes que un niño no empieza a tomar decisiones importantes a partir de que es adulto, desde que está pequeño su mente empieza a influir quién quiere ser, para dónde voy a ir, cómo quiero caminar hacia allá, hablar también de la responsabilidad de tener hijos, de no tener hijos solamente, recuerdo uno de los discursos, y me voy a ir por otro lado, pero también es parte, se ha escuchado mucho que esta generación no quiere tener hijos. Ajá. A diferencia de la anterior, y uno de los discursos de la generación anterior a la nuestra nos dice, pero ¿por qué no? Y te vas a quedar solo, o sea, tener hijos solamente para tener quien te acompañe es muy egoísta. Sí, es egoísta. O sea, no estás creando a alguien por el deseo de darle la vida o que no, quieres que alguien te cuide cuando estés viejito. Entonces ahí te das cuenta de que realmente querías tener un hijo o te enseñaron que uno tiene que tener hijos para que te cuiden. Entonces, si solamente estoy teniendo a alguien que me cuide, me preocupan sus emociones, me preocupa cómo se sientan, porque hasta pequeñas cosas le pasa a mi mamá, un solo a mi mamá, que ya hemos hecho mucho las paces y hemos arreglado todo, porque mucha gente ha leído cosas que yo he publicado en redes sociales. Y yo a veces he confrontado, no he confrontado, sino que mami, ¿te acuerdas cuando pasó esto? O sea, algo, una herida que me dolió mucho. Mi mamá no lo recuerda. Claro. Porque claro, mi mamá no lo hizo desde la intención de que te quiero lastimar. Ella lo hizo porque ella pensó que era la manera correcta de educar, la manera correcta. Entonces, obviamente no queda ese recuerdo de que ese día le hice tal maldad a mi hijo. Entonces, así pasa con muchos padres, muchos familiares. Me pasó hace poco que subí un video en TikTok y esto aquí, necesito tu experiencia. Estaba hablando de que, tú supiste el caso del Samil, obviamente, donde uno de los mayores comentarios era que qué daño le hace a un niño que se tomen de la mano, dos hombres, ver un niño tomar la mano. Después hubo otra imagen que salió después, donde había un coche y un bebé enfrente de una sex shop. Yo lo publico y yo digo, ¿dónde están los vigilantes que le preocupan a los niños? Y uno de los comentarios que más he escuchado, y por eso estaba bien preocupado y voy a aprovechar que te tengo acá, es que decían, es un niño no, un bebé no entiende, un bebé no va a recordar eso, un bebé no le va a afectar. Yo tuve la oportunidad de que estuve en un taller que dio la que era mi psicóloga en Carigua, y ella hablaba sobre cómo hasta cuando comparten habitación los padres con el bebé y los padres tienen relaciones sexuales con el bebé cerca, igual eso influye. Quiero que tú me lo confirmes o me lo niegues. Y es un delito. ¿Los bebés recuerdan todas esas cosas? Bueno, recuerdo, puede que no tengan al 100%, pero está dentro. Bueno, si vemos Riley, la primera emoción que siente cuando sale y la mamá la carga es felicidad. O sea, sí, hay recuerdos emocionales también. Sí, hay memorias que quizás no están tan conscientes, pero incluso tú con proceso terapéutico a veces llegas a unos lugares que tú dices, yo no me acordaba de absolutamente nada de esto, pero lo necesito para reconstruir mi historia. ¿Sí? O sea, que hay emociones que se quedan en nuestra mente desde que somos bebés. Muchas veces no sabemos dónde salió, pero son parte de los que forman nuestra personalidad. De nuestra experiencia, exacto. Y forma parte del sistema de creencias y de nuestras islas. El sistema de creencias, esa palabra, sistema de creencias, ¿existe dentro del dialecto y todos los estudios que ustedes tienen? Sí, eso es una construcción de la identidad social, el sistema de creencias. De hecho, cuando uno trabaja proceso terapéutico, muchas de las cosas que hacemos es romper creencias que nos hacen daño. Sí, que incluso pueden ser autodestructivas. ¿Cuál de las cosas que le sucedieron a Riley dentro de la película, todas estas emociones, cuál es como la que más se repite por lo menos entre tus pacientes, entre las personas que has atendido? Ok, bueno, las emociones reprimidas, guardadas en un frasco, cuando estamos en situación de crisis, solo la ansiedad actuando, y las emociones que necesitamos reprimidas totalmente. El ataque de pánico, muy común,
Por eso tú mismo, ¿no? Que hay gente que el cine le podía haber dado un ataque de pánico o jamás había, como que entendió con la película que, es que lo que yo sentí fue un ataque de pánico en ese momento. ¿Qué más puede ser? Esta cosa como muy adolescente, o sea, el momento que está viviendo ella de la búsqueda de la validación, lo que podemos llegar a hacer para conseguir esa validación, cómo el entorno, los pares con quienes nos relacionamos son importantes para nuestro funcionamiento. Creo que una de las cosas más importantes de la película, que yo me quedo con eso, es que la creación de esta película es no solo los padres son responsables de la crianza de los hijos, la crianza de los niños es responsable de toda la sociedad completa, la escuela, las películas, el que está hablando con el niño. Todo el mundo es responsable de eso, ¿sí? Es una corresponsabilidad, porque también hay como esta cosa de los papás son responsables de todo, ¿no? Aquí todo el mundo es responsable de todo, ¿sí? Y es importante que la película se haya tomado esa atribución de decir, mira, o sea, aquí somos corresponsables. Eso, sí, y creo que también lo tomaron, uno, para dar ese mensaje, y dos, porque es la realidad. No podían cambiarla. No podían decir que todo dependía de lo que ella aprendió en su casa. Aprende mucho de lo que vivió afuera. Necesitamos seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una pausa para hacer una pipi pausa, como dicen en otros programas por ahí, tomar un poquito de agua. Mientras tanto, yo quiero dejar a ustedes con el segmento de nuestros amigos de Oni Cloutes, porque bueno, hay un nuevo personaje que se viene por ahí en Star Rail y usted necesita saber cómo armarlo en su equipo para que esté bien, así que lo vamos con Enganchados Play. Llegó Firefly, la Metroid de Star Rail, la Mecha Sailor Moon de Honkai. Y yo sé que todos ustedes las estaban esperando porque además se vino con un lore buenísimo. Bueno, aquí en este video te voy a enseñar cómo armarla para que sea bien potente. Ahora mismo el equipo de Firefly está bastante cerrado. Por eso lo mejor para armarla es el nuevo set de artefactos y ornamentos que debemos equiparle. Podemos ganar una gran cantidad de efecto de ruptura en el combate. Así que en el visor, si tenemos un 180% de efecto de ruptura en el combate, sobrepasaremos los 360 de efectos de ruptura con bastante facilidad. Su stat más importante es, por encima de todo, la velocidad, seguido de cerca por el efecto de ruptura. Firefly también convierte parte de su ataque en efecto de ruptura, por lo que si sobrepasamos los 2200 ataques, estaremos ganando en combate algo más de un 30% de ruptura. Espero que esto te haya servido para que puedas armar a tu Firefly y quede bien potente y la parta a todos allí. Y si te gusta mucho Star Rail, te gustan sus personajes, tienes que ir a la tienda de Oni Cloutes. Miren, tienen accesorios, llaveros, peluches, figura de acción, todo. Es más, lo que ustedes pidan, ellos se las consiguen de Star Rail. Así que vayan y síganla y puede que todo el mundo se entere que eres fan de Star Rail. Ok, sigamos hablando intensamente porque es que el tema está interesante. ¿Qué sentiste tú cuando viste la película como profesional? Ajá. Después me lo cuentas como pero como profesional cuando dijiste, mira, mencionaste antes de irnos al segmento que es parte de toda la sociedad, de todos los elementos que forman y entre ellos hablaste del cine. Uh-huh. ¿Qué tan importante es que el cine, las series, la televisión se hablen estos temas? ¿Cómo fue para ti ver esa representación? Bueno, una de las cosas que yo he pensado mucho, como somos pocos psicólogos, la verdad es que nunca va a ser suficiente de psicólogos. Y me gusta como que gente de la ciencia, de la psicología, esté involucrada en crear cosas que sean mucho más grupales, que la salud mental no sea algo de una persona que pueda pagarlo. La salud mental tiene que ser colectiva, tiene que ser para todo el mundo. Y para mí es importante, o sea, como profesional dije, gracias, Dios mío, por ayudarnos un poco aquí con esta película. Porque no es como para quitarnos el trabajo, es que necesitamos que las cosas sean muchísimo más colectivas. Un poco más quizás hablando de Venezuela. Nosotros estamos en una crisis que para reconstruir esto a través de la salud mental esto va a ser un trabajo, un chambón, que por ejemplo en el observatorio hacemos grupo de apoyo, pero por justamente como democratizar esa búsqueda de la salud mental. ¿Por qué? Porque no somos suficientes, ¿sí? Y necesitamos que todo el mundo entienda y que pueda buscar la ayuda y que tenga esa mano amiga ahí. ¿Por qué? Porque no nos damos abasto. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos lista de espera. ¿Por qué? Porque somos dos psicólogos ahí dándole de duro ahí, pero no se puede. Y necesitamos ayuda. Y creo que parezcan películas así son necesarias. O sea,
sentí como este alivio de alguien está pensando en nosotros. O sea, esto nos confirma que hay psicólogos detrás, obviamente, de la Sí, guionización. claro. Bueno, y no, y se vio al final, no sé si te quedaste todos los créditos. No me Hay quedé. una escena post-crédito, aunque es una bobería, honestamente, esa escena post-crédito. Pero cuando ves todos los créditos, al final ellos agradecen a todos los doctores y médicos y profesionales de la salud mental que los ayudaron a crear este mundo y le dedican esta película a todos los niños como Riley, que tienen que ser lo que ellos quieran ser. O sea, de verdad que es un mensaje bastante bonito. Me parece más bonito los créditos que la escena post-crédito, te la cuento. Es descubrir cuál es el secreto oscuro de Riley. Ok. Y es que quemó la alfombra. Ok. No, pero los créditos son largos, entonces pasas mucho tiempo para como que... No, y al fin, Hubiese y dicho eso antes. yo me quedé, y ya casi todo el mundo se veía ido y no había pasado, no, yo me voy. No, porque es que se pasa al final de los últimos créditos, ¿no? O sea, que hay unos créditos en 3D y otros que son corridos después de los 3D. ¿Sabes qué? Hablando más de este contenido visual que piensa mucho en la salud mental, me llegó uno a la mente y no sé si lo has visto, Bluey. No lo he visto. Bueno, te hablo un poquito de Bluey porque me parece muy interesante. Bluey es una comiquita, es una serie animada. Ya sé cuál es. Es para niños, de estar en Discovery Kids. Uh-huh. Y me empecé a ver que hay muchos adultos que aman Bluey. Y yo no entendía por qué. Y cuando la empecé a ver, te das cuenta que es una serie animada para que la mamá o el papá se siente con el niño. A explicarle cosas. Y no, el niño aprende y aprende el papá. Ok. Hubo una escena, y se llama La piel de gallina y ni siquiera soy mujer, donde está la mamá de Bluey hablando con otra mamá. Y ella decía, a veces es muy difícil ser mamá, nadie te da las gracias, pero eres increíble, lo haces genial, ¿sabes? Y hablan el tema sobre el duelo, hablan temas como no poder tener hijos, hablan el tema de las depresiones sociales, del trabajo duro de ser, o sea, ataca tantos temas adultos. Y hay muchos videos en TikTok donde ves a mamás que están así con los hijos y después salen ellas llorando, porque son escenas interesantes que tú dices, ok, decidiste no solo formar a los niños, sino también tocar al papá que fue a ponerle la serie, o como hizo Intensamente, no solamente le hablaste a niños, también llevaste a adultos a que entendieran esta película. Por eso es que se ha volvido masiva, y es una invitación a todas las personas que tienen ese bloqueo en la mente, que dicen, película animada es solo para niños. Yo les puedo decir que Intensamente 2 no es solo para niños. No, es una película familiar, totalmente. Completamente familiar, que necesitamos más de ella. ¿Tú tienes alguna producción que tú recuerdas que tú digas, tienen que verla si quieren analizar un poco más cómo funcionamos como personas? Ay, Dios. Eso que son muchas. Me hiciste que me debería haber puesto a hacer la lista antes. No, pero es que dime algunas, dime las primeras que te lleguen. Yo normalmente atiendo mujeres. Por ejemplo, las pongo a ver Comer, Rezar, Amar. Como para entender ese proceso de duelo, cómo encontrarme a mí misma, vivir el amor desde otro lugar. Me parece súper poderosa Julia Roberts ahí. ¿Qué más? Sí, ahorita no se me ocurre. Bueno, de serie siempre mando a ver Cosas por limpiar, que bella, épica, explicada la violencia de género en esa serie. También está El Cisne Negro, para entender un poco la represión, la búsqueda de esa exploración de la sexualidad que es muy reprimida, y entonces como el control no me ayuda y termino psicotizando, porque eso es lo que le pasa en la película. Sí, por ahora esa es la que tengo como en mente, ¿no? Pero lo que te iba a decir un poco de las series animadas, de los papás aprendiendo también, esto tiene que ver con que antes los niños se veían como unos niños que no eran inteligentes. O sea, que los niños no tenían ningún tipo de juicio crítico, y las películas y las series eran como, no, los niños tienen capacidad de entender cosas desde muy, muy pequeños. Si no, no pudiéramos aprender a escribir, ¿sabes? Entonces es como, bueno, sí podrían aprender a escribir, pero esta película es muy difícil para ellos. Es mentira. Entonces, que me parece poderoso que los niños ya vengan con esa educación. O sea, nos estás ahorrando un montón de tiempo, ¿sí? Porque incluso yo siento que a veces los procesos terapéuticos se trancan demasiado, se embarran, porque hay cosas que tú deberías saber desde que eres muy pequeño. Tú deberías saber que tienes todas esas emociones adentro desde muy pequeño. No que vengas a terapia a los 40 años a entender, esto es rabia, esto es ansiedad. ¿Sabes? Que le empieces a poner nombre a las emociones, y casi que caminamos paso 1, paso 2,
ya los procesos terapéuticos para estos niños que vienen con esta información quizás sean muchísimo más sencillos. Sí. Exacto, porque ya por lo menos les puedes recordar. ¿Tuviste intensamente? Exacto. Y puedes empezar. Sí, yo siento que cada vez es más importante tener esa salud mental, que se hable, para que para los niños sea como mucho más fluido cuando lo tengan que tocar o cuando les toca sentarse en terapia. Que ojalá en un mundo idílico la salud mental sea tan importante como, bueno, que la gente con la salud. No puedo dar un ejemplo de salud en Venezuela porque es complicado. Para decirte cómo ir al odontólogo, cómo ir al internista, porque como que todas fallan. Pero hablando en un mundo general, que tener por lo menos tu cita psicólogo una vez al año. Es que como ahorita entendemos que tenemos que cuidar lo que comemos. Y que tenemos que ser conscientes de que esta comida tiene esto, de que si yo como esto es esto, que si me fumo un cigarro es dañino. Tan sencillo como eso. Si yo me meto en esta relación de porquería, voy a salir hecha verga. Pero que sea una decisión, ¿sí? Siento que intensamente va a ayudar mucho también a los padres que le preocupan sus hijos, cómo cuidar sus emociones. Quizás muchos se están preguntando allí qué hacer si mi hijo le da un ataque de ansiedad. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que está teniendo esta reacción, por lo menos como la tuvo Riley? Ajá. Oye, ahorita antes de que llegaras estaba hablando con alguien de eso porque me dijo, no entendí cómo hizo para salir del ataque de pánico. Creo que el símbolo más importante es ellos abrazándose. Todas las emociones en un abrazo juntos. Porque para salir del ataque de pánico es entender que la ansiedad no es lo único que existe. Y que si tú cometes un error no va a pasar nada. ¿Sí? Y que tú puedes ser, además esta inundación de malos pensamientos, de tú eres todo eso. O sea, tú no eres solo porque no metas el gol, porque el ataque de pánico viene por ella no llegar al gol, ¿no? Entonces la regañan y empieza como a hiperventilar. Si tú cometes un error no importa. O sea, romper esa creencia de que para ser exitosos no te puedes equivocar jamás. Y nosotros aprendemos es equivocándonos, porque si no, no aprendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos entrampados ahí. Creo que claro, es mucho más complejo salir de un ataque de pánico. Es como buscar estas otras emociones que están dentro de mí, que hay alrededor, volver al momento presente y no a la búsqueda de imágenes. Algo que yo vi que cuidaron mucho, ella estaba como tocando la madera del banquito. Ajá, exacto. Y tratando como de respirar y como ver la de luz. Estoy aquí, este es mi cuerpo, estoy presente, como la respiración. Pero claro, tiene que ver incluso con alegría recordándole que el hockey es divertido. Ajá, o sea, porque al final la lucha es entre ansiedad y alegría, es como, suéltala, ya, el hockey es divertido, no tengo que hacerlo perfecto. Y algo que estás mencionando y que rescato, y bueno, corrige si lo agarré mal, que están hablando de como qué puede hacer un papá si tiene un ataque de pánico. También puedes trabajar desde arte que le dé, enseñándole eso, enseñándole a tu hijo, te puedes equivocar, no va a pasar nada malo, yo voy a estar aquí para ti. Hay otras formas en las que se puede hacer, ¿sí me entiendes? Porque hay veces que yo conozco muchos, creo que mi familia fue una de ellas, mi mamá fue una de ellas, pero sé que conozco gente que le ha pasado peor, con papás como que tienes que sacar muy buenas notas o si no, o sea, estamos hablando de golpear, de castigar, no solamente con notas en la vida, todo te tiene que salir bien, cuando haces algo bien no hay una felicitación ni siquiera, porque es tu obligación, entonces vas creando esa ansiedad en el niño, bueno, que crea un adulto totalmente destruido. Entonces siempre es bueno como podemos evitarla, podemos sentarnos y conversar. De verdad que esta escena de la ansiedad para mí fue muy impactante. Yo te lo estaba comentando antes de empezar a grabar, yo casi me da un ataque de ansiedad porque cuando la vi ella respirando así, cuando vi la ansiedad paralizada, cuando hay una escena que yo siento que pasa en la historia del cine, tanto como el discurso de alegría, cuando dice que cuando creces siente menos felicidad. Y la escena donde tiene el ataque a la ansiedad y ansiedad quiere soltarla pero no puede y ansiedad le sale una lágrima aquí. Sí, para mí eso fue, eso me quebró, me destruyó. Cuando la ansiedad aparece, le aparece ¿cómo es que se llama la identidad de la cosa de creencia? Sí, como el sentido del yo. Ajá, cuando sale el yo de Riley y ansiedad piensa que lo logró, que lo hizo bien y lo que sacó fue no soy suficiente. Eso me destruyó y ahí te das cuenta cuando eres tan duro contigo mismo, cuando te haces tan daño a ti mismo, porque mucho por lo menos en esta película,
vemos que la mayoría de estos pensamientos de Riley no vinieron del exterior, como le puede pasar a muchos, de papás que te dicen que no eres muy bueno, de gente en la escuela que te digan no es bueno, vino de ella misma. De ella misma. Ella misma se torturó porque No, nadie bueno, se lo también dijo. hay unos referentes, o sea, las chamas que juegan hockey, Ya. tienes que meter gol. Ellas no lo hicieron Sí, con la intención, pero le fueron ajá. como creando este monstruo de si no lo logro, nadie me va a querer, ¿sabes? Y todo el tema también de que se llame Val, de la búsqueda de la validación. La gente que se estudió todo, de verdad que hicieron un excelente trabajo, ojalá se repita más, pero ahora yo quiero hablar un poquito también del trabajo que ustedes hacen. Todavía estamos en el mes del Pride, cuando salga este video ya pasó junio, pero los mayores meses de discriminación en Venezuela por lo menos han sido junio, julio y agosto, porque son los temas donde más se ha discutido y más se habla sobre esto. Entonces yo quiero que me comentes un poco cómo es la situación de la salud mental de las personas de la comunidad LGBTQ en Venezuela. Bueno, ya te dije ahí una cosilla. Tiene que ver muchísimo con la aceptación, ¿sí? Mientras más aceptación haya en Venezuela, más fácil va a ser que las personas tengan salud mental, ¿no? Hablando un poco de las infancias, ¿no? Porque estamos hablando de Riley. Si hay un niño que ya sabe su identidad a los 7 años y le está recalcando que eso está mal, ¿cómo se va a formar ese sentido del yo? Va a creer que siempre está mal, ¿no? Incluso eso genera patologías de personalidad a largo plazo, la violencia además, ¿sabes? De está mal, las terapias de conversión también, ¿sí? Que además suceden en la adolescencia, que es el momento más crítico que se crea la identidad. Entonces, imagínate Riley con la ansiedad repotenciada al 2000. ¿Sí? Y que se le olvidan las emociones y las reprime hasta el punto de que se les olvida que las otras emociones existen y solo vive la ansiedad dentro de ella. Eso es como un poco pudiéramos ser como el panorama de lo que se está viviendo actualmente con la comunidad, sobre todo con las cifras, con las personas que llegan aquí a atenderse víctimas de violencia y discriminación. Pero creo que es importante que en el Pride, como para no ser tan negativa, se muestre esto. O sea, que nosotros estemos hablando de esto. Que tú no le puedes decir a un niño, ay, bueno, no te pueden gustar esas cosas. Es un niño, está explorando su identidad. Si a un niño le gusta maquillarse, no significa que después, no sea lo que sea, está explorando, ¿sí? Él lo ve como un maquillaje, como un juego, como un juguete, ¿sí? Es como cualquier otro juguete. Entonces, si tú le quitas las cosas, es como demasiado violento, ¿sabes? Obviamente lo puedes proteger de que no se lance en la ventana, pero bueno, ya eso es un riesgo para su vida, ¿no? Pero es como tomar conciencia de que somos diferentes, todos, ¿sí? De que hay que aceptar que todos necesitamos derechos y que todos necesitamos sentirnos seguros en el lugar donde vivimos. Y esa seguridad hace que la ansiedad no esté, ¿sí? De que yo no tengo que estar pisando un pie por otro, porque si piso por este lado, probablemente me vayan a gritar esto por este lado, ¿sí? O sea, que no estés teniendo que anticipar tus comportamientos solo porque la sociedad o el Estado venezolano no nos protege. ¿Cómo se ve reflejado esto cuando eres adulto? Todo esto mencionaste, la discriminación, que te dijeron no debes ser así, debes comportarte de esta forma. De formas cotidianas, ¿de qué manera les puede afectar a una persona de la comunidad LGBT ya cuando está adulto en su vida, en su día a día? Bueno, lo más común, sintomatología que aparece aquí, hay muchos ataques de pánico. Es muy común tener diagnóstico de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, estrés postraumático. Si sufre de terapias de conversión, normalmente es estrés postraumático. Tenemos algunas patologías de personalidad. Lo más común que pudiéramos encerrar es el tema de no querer salir de la casa, aislarse, no tener amigos, le cuesta mucho quedarse en los empleos porque se siente inseguro en los trabajos, siente que lo van a botar, siente que no va a ser suficiente, no termina de estudiar nunca porque siente que nunca va a llegar a ser el ideal que busca. O sea, hay como todo el tiempo una comparación, una cosa de que nunca voy a ser suficiente, ¿sí? Ese es como lo más común que vemos en las personas que llegan aquí a las atenciones.
Perfecto, gracias Nina. Siento que eso es obviamente un tema para un podcast completo, Totalmente. pero con cuestiones de tiempo obviamente no vamos a poder, pero cuéntanos un poco qué hace el Observatorio de Violencia LGBT para poder ayudar en lo que pueden en estos casos. Bueno, tenemos atención psicolegal, hacemos la atención psicológica, algunas sesiones de atención psicológica y tenemos asesoría legal. ¿Por qué? Porque para nosotros la denuncia es importante. Si nosotros no denunciamos y no tenemos la cifra, nadie va a legislar. Sí, yo sé que, bueno, eso es como, ahorita estamos en un momento de país complicado, pero nosotros necesitamos el número. Pero alguien tiene que hacerlo. Una de las cosas que lees en Twitter todo el tiempo, la comunidad LGBT, sus derechos no son prioridades en Venezuela, pero alguien en algún punto lo va a tener que hacer. ¿Sí? O sea, no podemos no podemos esperar que Venezuela sea el paraíso de los tendidos de Jehová hermoso para decir, creo que ya podemos pedir los derechos de la comunidad LGBT. Creo que ahora sí. Necesitamos derechos humanos. Hay que empezar a hacerlo. Otra cosa que ustedes hacen es llevar registro de los datos que obviamente el Estado no nos da. Exacto, tenemos registro de los datos, de, bueno, las estadísticas que no están en el Estado. Obviamente esto es un subregistro, es quizás una pequeña muestra de lo que realmente pasa en el país, pero por ejemplo el año pasado tuvimos casos en todos los estados del país menos en Barinas. Entonces, imagínate que eso se multiplica como por 20, porque esa es la realidad y nosotros somos un subregistro, ¿no? Somos una pequeña ONG que está intentando hacer la chamba, pero es una chamba que debería ser una institución del Estado. Bueno, ahora, hay gente que va a querer ver estos datos, hay gente que quizás quiera pedirles ayuda, hay gente que quiere hacer su denuncia de discriminación porque los botaron del trabajo, los sacaron de su casa, los están amenazando de muerte, o 1001 razones que pueden existir para la comunidad por cómo se visten, por cómo están, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿En qué lugares los pueden contactar? Nos pueden contactar en @nomasdiscriminación, ¿ve? Ahí pueden escribir en nuestro Instagram. El Twitter, el X, es un poco complicado, creo que es OBBLGBTIQ+, así nos pueden conseguir, y en TikTok también estamos como No Más Discriminación. Por estas vías nos pueden encontrar en el link de Instagram, pueden conseguir el número de teléfono directo al WhatsApp y ahí te van a atender directo para agendarte a atención psicolegal. Perfecto, yo ahorita voy a poner todos los datos en la descripción para que la gente vaya con los enlaces directamente. Y tenemos los grupos de apoyo también, para las personas que no han sufrido y quieran denunciar, sino que, bueno, quiero trabajar temas emocionales, de manejo emocional. Tenemos en varios estados del país grupos de apoyo y aquí en Caracas cada 15 días, primero grupos trans y no binarios y LGBTI amplio. Muchas gracias, Nina, de verdad, por acompañarme el día de hoy, por compartir tu conocimiento con todos ellos, hablar de Intensamente 2, del cine y sobre todo de salud mental, que es un tema que es muy importante y que tenemos que hablar constantemente. ¿Tus redes sociales personales? Mis redes sociales son @NinaEmpodera en Instagram y en TikTok. Perfecto, gracias, Nina. Les va a encantar el contenido que ella hace. A mí me pueden conseguir como @ciscos, CISSCOS, y las redes sociales del podcast, Enganchados Podcast en Instagram, Enganchados el Podcast en TikTok y Enganchados Podcast en todas las plataformas de audio y obviamente aquí en YouTube. Entonces, bueno, chicos, nos vemos en otra oportunidad en donde vamos a seguir hablando de esas series y películas que nos tienen enganchados. Magic melody, you'll never be rejected. Selective memory, my wish upon the stars.